Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con otra charla de cicloturismo. Acá lo tenemos a Miguel. ¿Te puedes Hola, presentar? ¿qué tal? ¿Cómo andás, Rosendo? Mira, mi nombre es Miguel Ricardo Gómez. Estoy en un cicloviaje. Bueno, ya llegué a una parte, primera etapa, que era llegar a Ushuaia. ¿Desde Eh, dónde? Arranqué desde Jesús María, Jesús María. provincia de Córdoba, sí. Qué bueno. ¿Cuántos kilómetros hiciste? Y mira, yo según mi odómetro, ahí lo que me marca en la bici, ya he recorrido más de 8.000 kilómetros. Lo que sí hice por la 40 y aparte he andado mucho, o sea, me he desviado de la ruta, en el cual he hecho sumado esos kilómetros entre distancias, o sea, y recorrido. Qué bueno, che. Che, ¿y cuál fue tu motivación para hacer este viaje? Mira, mi motivación fue, yo el año pasado cumplí 50 años, no quería fiesta, nada, sino yo lo único que quería hacer, mi autorregalo era mi cicloviaje, o sea, a Ushuaia. Qué bueno. Cumplir un sueño y bueno, plantearme como objetivo llegar. ¿Y lo lograste? Sí, sí, lo logré. Qué Gracias a grande. Dios. Felicitaciones. Gracias, Rosendo. Che, ¿qué itinerario más o menos hiciste para llegar hasta acá? Bueno, los itinerarios que realicé fueron, bueno, saliendo de la ciudad de Jesús María, todo arrancando desde ahí en bicicleta, recorrí, o sea, pasé por la ciudad turística de Carlos Paz, de ahí seguí altas cumbres, llegando atrás la sierra, como por ejemplo Mine Clavero, Villa Dolores, de ahí rozando más o menos lo que es la entrada a Merlo, la provincia de San ¿San Luis Luis? ya, y desde ahí seguí ruta hacia San Luis Capital. San Luis Capital, de ahí ya crucé por los límites de Mendoza, ya Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, llegando hasta la parte de, digamos, sobre la ruta 40, Río Turbio, donde ahí me desvié hacia Puerto Natales, cruzando la República de Chile. Get wild. Get wild. Get wild. Get wild. República de Chile. Bien. Y continuando mi viaje vendría a ser la región patagónica chilena, que se llama, de ahí desvié hacia el camino hacia Punta Arenas, donde no llegué a Punta Arenas, sino hice el desvío antes, dirigiéndome hacia Punta Delgada, donde hice el cruce, dirigiéndome hacia Cerro Sombrero, el Paso San Sebastián, Río Grande, Tolwyn y finalmente El fin del el mundo. fin del mundo acá. Qué bueno, che. Sí. ¿Y te cruzaste con muchos cicloviajeros? Sí, sí, la verdad que fue una experiencia muy linda, o sea, De todas partes del mundo. de toda parte del mundo me he cruzado con franceses, con un ruso viajé también. Un poco difícil hasta poder comunicarnos, pero hasta que instalé una aplicación, o sea, para el idioma y bueno, ahí nos pudimos entender mejor. Mirá qué bueno. Mirá, incluso yo estaba viendo ayer la bicicleta y me sorprendió una calcamonía de unos chicos de Brasil que fueron los primeros cicloviajeros que recibí en mi casa en octubre, casi septiembre, octubre de este año. Uh-huh. Y todos se encuentran y se recomiendan lugares y personas y eso es muy lindo. Sí, la verdad que es algo tan lindo porque en el cruce que tenemos entre los que van hacia el sur, como decimos, en el camino vos vas al sur, vos vas para el norte y así es.
nos cruzamos y nos pasamos toda la data. O sea, Sí, me acuerdo que Federico, a vos te pasó mis datos Federico, Sí, que es de la ciudad de Córdoba, y bueno, ya tenía los datos, y te cruzaste con, no sé, con si los chicos de Brasil o con otros sí. muchachos, y te pasaron mis datos también. Sí, así es. Me crucé con los chicos de Brasil, ellos me pasaron el dato tuyo, fueron los primeros que crucé. Y después con Julio, que es un chico de Buenos Ah, Aires. sí. Julio es el que arrancó su viaje desde acá, desde Ushuaia hacia el norte. Bueno, él también nos cruzamos en la entrada del Chaltén, justo en un refugio ahí, y bueno, me pasaba toda la data, todo, de que ya, Qué bueno. que si llegaba a Ushuaia, bueno, está Rosendo. Qué bueno, me pone muy contento. Sí. Che, ¿y qué sentiste cuando llegaste a Ushuaia? Oh, mira. Fue algo tan increíble, mira, lo que más me sorprendió fue que primero Ushuaia me bautizó, Ah, me recibió con una lluvia a 50 kilómetros, y un poco fresco, pero la verdad que a mí lo que más me sorprendió fue cuando yo hice esa cuesta antes de llegar a Ushuaia, una pequeña subida, digamos, y cuando ya girás, digamos, como para ya descender, decir, te encontrás sí. con los dos hitos, digamos, de la entrada De la de ciudad. Ushuaia. Sí. Es una emoción tan grande que me invadió, o sea, de llegar, o sea, fueron todas las cosas, todas las sensaciones del frío que estaba mojado, de la alegría, del llanto, o sea, de sentir una emoción tan grande, o sea, de decir que llegué a la ciudad más austral del mundo. Qué grande, qué bueno, che. Sí. Bueno, te agradezco por tomarte estos minutos para charlar un poquito y para que te conozcan. Y bueno, y que cuenten la experiencia, porque esta secuencia de charlas, la idea es que cuenten sus experiencias, porque estuvimos hace 3 días que estás acá, casi Sí, 4, y charlamos un montón de viajes y te dan unas ganas, unas motivaciones para salir y pedalear. Sí, por ahí, o sea, es la idea, o sea, uno viendo, como yo soy un seguidor tuyo también de tus videos y de otros ciclos viajeros, y la verdad que te alimenta y te impulsa a salir a la ruta, digamos, el miedo no existe. Qué O sea, bueno. una vez que estás en ruta, Ya está. cada pedaleo vale la pena. Sí. El sufrimiento de esos 100 kilómetros o 50 el desnivel positivo que tenés cada día tiene su fruto y sus premios todos los días. Sí, eso es cierto. Es algo que la ruta tiene su magia. Su magia, tiene su encanto, el viaje en sí es un magia. Es diferente. Es diferente. Tenés otros tiempos que no tenés en otros tipos de viajes, como un auto, un colectivo, o no sé. Sí, muy distinto a cualquier otro tipo de movilidad, o sea, es algo que sentí desde el canto de un pájaro, Cuando me contabas que te acompañaban los guanacos o Sí, los guanacos, las avestruz, o sea, los ñandú, avestruz. Sí. Los tatú, los mulitas, o sea, los quirquinchos también, como les llaman, esos perros los cruzaron en ruta, liebres, todo, o sea, y bueno, y cada lugar, o sea, donde hace noche y uno va a amanecer y el canto de las aves, de los pájaros, o sea, es algo y ni hablar de la que más conocía acá en la Patagonia, la bandurria. Sí. Ese es algo que te queda grabado en la mente, o sea, el canto de eso que uno no se lo olvida más, yo por lo menos. Qué bueno. Buenísimo, Sí. Muchas gracias, Bueno, gracias Rosendo, gracias por todo. No, gracias a vos.